Está grabando, listo. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas quienes se sumaron. Mi nombre es Priscila Duarte, soy periodista de la OTL. Y bueno, los voy a dejar con la tercera sesión del ciclo de seminarios de... Entramos, ¿está compartiendo pantalla ya, Patricia? Estamos Sí, viendo un WhatsApp, por si acaso. Sí. no, ya no hay Ahí voz. Ahí sí, sí, ya. ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Entonces los voy a dejar Cuidado, Pati. con esta tercera sesión del ciclo de seminarios Innovación en la UTA, que hoy día nos convoca el tema ¿Cómo gestionar una propiedad intelectual? Y los voy a dejar con la profesora Lorena Cornejo, académica del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tarapacá y directora del INSA, quien va a moderar esta sesión. Así que, Lore. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Quienes están sumando, quienes se han sumado, y espero que ojalá vayan llegando de a poquito a esta tercera sesión del ciclo de seminarios. Innovación en la UTA, con el tema de hoy, cómo gestionar una propiedad intelectual. Algo que es sumamente importante para todos nosotros, para la comunidad, ¿cierto?, universitaria, académica de la Universidad de Tarapacá, es de alto interés y realmente vamos lento, pero pienso que lo podemos acelerar ya en este año que está comenzando. Bueno, doy la bienvenida a los académicos de la Universidad de Tarapacá, de las sedes de Arica e Iquique. No sé si hay alguno que se esté sumando, ¿cierto?, desde la ciudad de Iquique, y espero que esta presentación sea muy provechosa para todos. También agradecer, como siempre, a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, ¿cierto?, la OTL, UTA, por la invitación a participar en esta tercera sesión y por darnos la oportunidad, especialmente a nosotros los investigadores, a que podamos tener este otro mundo, ¿cierto? No solamente la investigación, sino que podamos llegar a que nuestros resultados, nuestras implementaciones puedan llegar a tener una patente o una protección intelectual. Entonces, a continuación los voy a dejar con la expositora de este ciclo de seminarios de innovación, ¿cierto?, en la UTA. Ya varios de ustedes la conocen, ya hemos estado con ella, ¿cierto?, nos hemos entrevistado, hemos conversado, ¿ya? Es Patricia Anguita, experta en gestión de innovación y de estrategia de transferencia tecnológica y mentoring Lean Startup, a ver si lo dije bien, consultora de la UC Davis, Chile. Aquí estamos, Patricia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es cierto, lo he estado con varios de ustedes, así es que muchas de las cosas que aquí yo les voy a contar, ustedes ya también las han oído de las reuniones que hemos tenido. Pero bueno, partimos con cómo gestionar mi propiedad intelectual, y el objetivo básico de esta presentación es que cómo orientar a partir de la información disponible en patentes y en publicaciones cuáles son las tendencias de la investigación que les es pertinente y cuáles son las estrategias de protección y cómo gestionar esta nueva propiedad intelectual para innovar. Eso es lo que queremos ver hoy día. Entonces, lo que vamos a ver es qué es la propiedad intelectual, un poco recordar algo que ya les he hablado en otras presentaciones, la propiedad industrial y la estructura de una patente, que es importante tenerlo presente a la hora de hacer búsqueda de información. Esperamos poder parar un ratito para que puedan ir a tomarse un cafecito, y la idea es terminar con búsqueda de información de patentes y de publicaciones y la importancia que tiene para el desarrollo de nuevas líneas de investigación. Entonces, bueno, lo primero ¿qué es propiedad intelectual? Y la propiedad intelectual se refiere a toda la creación del intelecto humano en diversas áreas del conocimiento, como son la ciencia, la ingeniería, las artes, y se dividen en propiedad industrial, derechos de autor y derechos de obtentor de variedades vegetales. Ahora, una cosa que es súper importante tener presente es por qué es importante proteger. Primero, porque queremos cautelar la propiedad intelectual como un activo de la institución, porque aseguramos líneas de investigación, porque reconocemos con esto el trabajo de inventores y de autores, evitamos que haya un mal uso de la tecnología, aseguramos que haya un uso adecuado también, generamos un impacto a través de esta protección en la vinculación con el medio y generamos un bienestar a la sociedad,
podemos transferir esta tecnología con un menor riesgo de entrada al mercado. Eso nos permite llegar más rápidamente con nuestras tecnologías al beneficio para la sociedad, y recibir una retribución económica para la universidad y ustedes como investigadores respecto del trabajo de conocimiento que ustedes han ido generando. Pero un tema importante es, nosotros podemos proteger, pero para proteger, lo primero que nada es tener súper presente el tema de la confidencialidad de la tecnología desarrollada. Y lo otro que es importante es que no haya ya sido desarrollada por otra persona. La pregunta es, ¿publicar o patentar? También es una pregunta importante que se hacen los investigadores. Y la respuesta es muy simple. La verdad es que ambas acciones son complementarias y no son excluyentes. Y por lo tanto, lo que vale la pena entender es qué es lo que se hace primero. Y normalmente, o sea, lo que se hace primero es solicitar la patente, inmediatamente después uno puede publicar. Y eso ya evita, digamos, perder el tema de la novedad. ¿Cuáles son las formas de propiedad intelectual? Bueno, depende del tipo de creación. Si tenemos un invento, podemos protegerlo con un derecho de propiedad intelectual y un diseño funcional a través de un modelo de utilidad, un diseño industrial, una marca, un nombre comercial a través de una marca. Las creaciones, obras literarias, los software y otros tipos de protocolos y metodologías a través de derecho de autor, y el conocimiento puede ser a través de un secreto industrial, las páginas web, normalmente a través del derecho de autor o de nombres de dominio, y las variedades vegetales a través de un registro de variedades vegetales que se hace en el SAC, en el Servicio Agrícola y Ganadero. Ahora, vamos a hablar primero de propiedad intelectual. Voy a entrar en este tema en forma específica primero, y se refiere a todas aquellas obras intelectuales tales como copyright, bases de datos, comunicaciones científicas, libros, canciones, arte, programas computacionales, etc. Como los que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Hasta una publicación en el Nature, por ejemplo. Ahora, se establece desde el momento de la creación de la obra, o sea, desde el momento mismo en que yo desarrollé la obra, yo ya tengo el derecho de autor. Es automático y es mundial, o sea, realmente no es necesario registrarlo. ¿Por qué lo registramos? Porque hacemos un depósito en el DIVAM como un medio de prueba, que, por ejemplo, en el caso de los programas computacionales es recomendado hacerlo, y en la mayoría de las legislaciones lo reconocen por al menos 50 años después del fallecimiento del creador. En Chile es hasta por 70 años después de la muerte del creador. Entonces, si tenemos esta forma de protegernos, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema está en que el margen de protección es muy estrecho, porque se protege la realización, no la idea. Y por lo tanto, se puede sacar de mi producto, por ejemplo, de un software o de una aplicación celular que es muy innovador, pero si alguien lo hace de otra manera, no infringe mi derecho, como por ejemplo las aplicaciones para comprar en supermercados desde el celular. Uno puede bajar la del Jumbo y la del Líder y son exactamente iguales o muy parecidas. Y el que inventó primero esa aplicación no está infringiendo, o sea, el segundo no infringe al primero porque le hizo ciertas modificaciones. Y por otro lado, por ejemplo, una canción que expresa lo enamorado que estoy, o sea, existen muchas canciones que hablan del amor y no necesariamente están infringiendo el derecho de autor del que primero inventó una primera canción. Lo que sí es importante, que si el software está asociado a un hardware concreto, como por ejemplo un software que toma datos de votaciones, por ejemplo, y se ocupa para eso una teclera especialmente diseñada para hacer ese proceso, eso sí se puede proteger como una patente de invención, como un método. Entonces, depende la forma en que este software esté diseñado, la forma en que se puede proteger. Los listados de secuencia, los papers, son todos derechos de autor.
Y dentro de las formas de propiedad intelectual, de propiedad industrial, que serían estas primeras, existen los derechos renovables, los derechos indefinidos y los derechos no renovables. Y dentro de esos, los derechos renovables, vamos a llamarle a las que son marcas. Y en las marcas tenemos muchas marcas famosas, ¿no es cierto? Está la marca de la Universidad de Tarapacá, está la marca El Jumbo, y por otro lado también tenemos las indicaciones geográficas, que se refieren a aquellas formas de identificar productos propios de una zona en particular, como por ejemplo las aceitunas de Azapa, el limón de pica, que están directamente relacionados por el lugar de origen que es propio de ese producto. Y por otro lado tenemos una característica distintiva de denominación de origen, que es un producto que también es de una zona en particular. Por ejemplo, aquí están los dulces de la Ligua, pero que tienen un factor humano que está relacionado con la calidad del producto. Entonces, es una denominación de origen porque incluye este factor humano en su desarrollo. Y bueno, ahí tenemos las otras marcas que ya conocemos, Coca-Cola, Google, Apple, McDonald's, etc. También las marcas duran 10 años, se pueden renovar en forma indefinida y se protegen por clases, o sea, por tipos de marcas. No pueden ser descriptivas, eso quiere decir que yo no puedo hacer un producto, no puedo generar una marca que se refiera, por ejemplo, agua mineral, no sé, de Tarapacá, no puede ser una marca porque agua y mineral son descriptivas. Por lo tanto, no pueden ser marcas descriptivas, y también se pueden proteger vía marcas las frases de propaganda que se asocian a una marca en particular. Por ejemplo, con Adidas es impossible is nothing, y por el caso de L'Oreal, porque yo lo merezco. Eso la conocen. Así es que eso, y también todo lo que tiene que ver, las marcas también están relacionadas con temas tridimensionales, música asociada a una marca. La típica música de Coca-Cola es una música que está protegida dentro de la marca Coca-Cola. Después tenemos los derechos no renovables, dentro de los cuales está el diseño industrial, que se refiere a la forma tridimensional de un producto. Por ejemplo, aquí vemos que están las varias, 2, 4, 6, 8, como 9 formatos distintos del envase de la botella Coca-Cola, que ha sido diseñado y ha cambiado su diseño durante el tiempo, y cada vez que se hace eso, se vuelve a proteger vía diseño industrial. La gracia que tiene es que la característica que tiene que ser nueva, y tiene que tener una fisonomía propia, única, distinta a las que existieran. Dura 10 años, pero la ley, hay una ley corta que se está hoy día tramitando en el Congreso, que sube la protección de los diseños industriales a 15 años, lo cual es muy bueno. Acá tenemos, por ejemplo, un diseño industrial del auto Lamborghini, o estos típicos zapatos, que no sé cómo se llaman, pero que tienen esta parte de abajo roja muy característica, y que no pueden ser copiados, porque si no les llega una tremenda multa. Y el modelo de utilidad, que es otra forma de protección no renovable, es que tiene que tener características como ser nuevo, tiene que tener una aplicación industrial, tiene que tener una utilidad discernible, o sea, se tiene que entender para qué sirve, y dura 10 años, también está dentro de la ley corta que permite subir esa protección a 15 años. Y aquí tenemos 2 ejemplos muy característicos: el proyecto LIMSA de Lorena, que está catalogado dentro de un diseño industrial, pero podría, o sea, un modelo de utilidad, pero podría ser eventualmente una patente si pudiéramos demostrar ciertas características que lo hacen único y distinto de lo que ya existe. Y por otro lado está el proyecto de fotocatálisis, que básicamente también es un formato distinto, un diseño, o sea, un modelo de utilidad distinto, que también podría eventualmente pasar a ser una patente, siempre y cuando pudiéramos demostrar
esa diferencia. Y aquí está el ejemplo, bueno, de estos cepillos de dientes que tienen estas patitas y que entonces tiene una utilidad distinta, ¿verdad? Y cuando hablamos de patentes de invención, hablamos de un producto o un procedimiento que soluciona un problema de la técnica y tiene características como la novedad, el nivel inventivo, la propiedad, la aplicación industrial y dura 20 años. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, un proceso continuo para la producción de biodiesel, que es un proceso. También está las cámaras de celulares inteligentes, también es una patente de invención. Una silla portable, también puede ser un modelo, o sea, una patente de invención. Y hasta un anticuerpo para el desarrollo de tecnología en biotecnología, desarrollo en productos biotecnológicos, también son protegidos mediante patente. Ahora, un ejemplo de gestión de protección es que un mismo producto puede no necesariamente estar asociado particularmente a un tipo de protección. Por ejemplo, el reloj de pared, ese puede ser protegido por un diseño industrial. Sin embargo, un reloj de escritorio es un modelo de utilidad. Y un reloj inteligente puede estar protegido por varios tipos de patentes, probablemente en su interior. Y también tenemos los relojes blandos de Salvador Dalí, que estos están protegidos por derecho de autor, porque son obras artísticas. Entonces, se fijan, todos son relojes, pero la forma de protección depende de la utilidad, de la novedad y del nivel inventivo. Ahora vamos a entrar más en profundidad respecto de los patentes de invención, y para eso es importante tener presente que se trata de una solución a una técnica, a un problema de la técnica, perdón, que tenga novedad, que tenga nivel inventivo, que tenga una aplicación industrial y que además tenga suficiencia técnica, tenga exclusiones de patentabilidad, o sea, que no tenga exclusiones de patentabilidad, que sea una unidad de invención y que cumpla con aspectos formales. Y cuando estamos hablando de suficiencia técnica, estamos hablando básicamente de que esté bien descrito, que esté bien sustentado, que esté bien explicado, que no esté dentro de las exclusiones de patentabilidad. Se refiere a que hay ciertas exclusiones que tienen que ver con temas que están descritos en la naturaleza, pero que no se pueden proteger vía patente. Por lo tanto, esas son las exclusiones a la patentabilidad. Más adelante se los puedo mostrar, pero es como un listado de situaciones en que no se puede patentar. La unidad de invención se refiere que es una solución a un problema específico y puntual. Es un focalizado, no es una solución para muchos problemas, es la solución a un problema específico. Y cuando hablamos de aspectos formales, que básicamente cumpla con la estructura de una patente, es decir, que tenga la estructura que debiera tener para poder entrar en el sistema de patente. Ahora, las oficinas de las patentes analizan las invenciones para establecer que cumplen con todos los requisitos que la ley establece. O sea, esto no es arbitrario, sino que hay una estructura y uno tiene que cumplir con esa estructura. En eso, por ejemplo, una patente tiene esta estructura. Tiene una hoja técnica que se refiere a la información respecto de qué se trata el producto, que tiene un resumen, la información legal de quiénes son los inventores, los solicitantes, etc. La fecha de la presentación, que es muy relevante, porque la fecha de la presentación es la fecha en la que cuando entra en el sistema y ya queda protegido. Esa fecha es la que nosotros nos permite poder publicar al día siguiente, por ejemplo. Con esa fecha de entrada en la oficina de patentes, ya nosotros queda nuestro invento protegido hasta que se resuelva el tema de
el otorgamiento de la patente. Pero mientras tanto, esa es una fecha que es la fecha que nos sirve para nosotros para demostrar que nosotros sí protegimos esto antes de que fuera, y por lo tanto cualquier cosa que se publique después sigue siendo, no afecta la novedad de nuestra tecnología. También está la memoria descriptiva, y en la memoria descriptiva básicamente lo que tenemos es la descripción del campo y el problema técnico que resuelve el invento, el estado del arte, la descripción de las figuras, la descripción de la invención y los ejemplos de aplicación. Esto es muy importante porque normalmente si la memoria descriptiva no está en relación a después a la información que nosotros vamos a proteger propiamente tal, no se producen inconsistencias y eso hace que la patente se pueda caer, o sea que en el fondo digan no, esto no es protegible. Entonces, aquí lo importante es que cuando se hacen los ejemplos de la aplicación, un experto en la materia podría tomar esa información y probarlo, y ver que efectivamente hace lo que dice hacer. Esta es la forma de comprobar que efectivamente lo que yo estoy protegiendo es verdad, es real. Entonces, por otro lado, vemos que otra parte importante de una patente es el pliego de reivindicaciones. Y el pliego de reivindicaciones tiene que ver básicamente que es la parte donde se explica claramente qué es lo que protege esta invención. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Y como yo les decía antes, en cada patente se protege solo una invención. Hay reivindicaciones independientes y dependientes, ya hay una cláusula independiente que es el núcleo de la invención, y las cláusulas dependientes son detalles o particularidades que acompañan a esta invención. Les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, la composición pesticida orgánica, caracterizado porque comprende una combinación de extractos orgánicos, de partes aéreas, de nalca, canelo, maqui y lavanda, un solvente acuoso y opcionalmente excipientes o auxiliares de formulación. Bueno, aquí la reivindicación dependiente podría ser, o sea, esta es la reivindicación independiente. Sin embargo, dentro de esta está extractos, y uno podría decir una dependiente es el porcentaje de los distintos extractos orgánicos que aquí están descritos, que podría ser, sé yo, 10% de nalca, 20% de maqui, etc. También podrías incluir el tipo de solvente acuoso, que puede ser un solvente acuoso de tipo alcohólico o un solvente acuoso de tipo agua, y opcionalmente excipientes o auxiliares de formulación, que son adicionales a lo que aquí está puesto y que pueden afectar o no afectar, pero son dependientes del producto mismo que yo estoy protegiendo. Acá otro ejemplo que es un poco más complicado de leer, pero igual se lo voy a leer, es un método para obtener 1,4 naftoquinonas polihidroxiladas desde ovas de erizos marinos vivos, caracterizado porque tienen las siguientes etapas. Y aquí hay una descripción de 4 etapas. En cada una de esas etapas, esta es la reivindicación 1, o sea, yo estoy protegiendo esto. Pero yo puedo decir que el método de la reivindicación 1, caracterizado por la sal de cloruro de potasio utilizada en la etapa A, que está descrita ahí, está en el rango de concentración entre 0,1 a 2 molares en un volumen de 0,1 a 2 mililitros. Y así sucesivamente yo puedo ir caracterizando los distintos etapas, y la idea es dejar lo que yo voy a proteger como único y las reivindicaciones dependientes
no son menos importantes que la primera. Por eso siempre la primera es la invención. La después son las descripciones que pueden cambiar o pueden ser modificadas, y que en realidad esto hace que me permita a mí en el primer caso, perdón, en este caso, en la reivindicación 1, que es la de la solución en concreto, es súper amplia. Si ustedes la miran, es muy amplia, pero las oficinas de patentes no me dejan dejarlo tan amplio, entonces me piden que yo de alguna manera acote. Si no lo acoto en la patente, después me lo van a pedir, el perito me lo va a pedir. Y por lo tanto, aquí se evita el problema poniendo algo tan amplio como igual, que la sal de cloruro de potasio, por ejemplo, se utiliza entre 0,1 y 2 molares, o sea, es un rango tremendamente grande, pero que me permite por lo menos acotar de alguna manera para que no sea tan amplio, y que el volumen es de 0,1 a 2 mililitros también es muy amplio, pero también me acota ciertos parámetros, y por lo tanto ya podría eventualmente no tener problemas en las oficinas de patentes, porque uno no puede patentar cosas demasiado amplias tampoco, no te lo dejan. Respecto de la novedad, que es lo que de las primeras cosas que me piden cuando yo presento una patente, la novedad se refiere que no debe haber nada igual en el estado de la técnica, o sea, en el fondo al buscar en todas las publicaciones, no debe haber nada parecido. Debe ser absoluta. Y hay una excepción, que es la divulgación inocua, en Chile a partir del 2006, y se refiere, por ejemplo, se refiere a que yo pueda publicar una tesis, por ejemplo, y yo tengo un año de gracia de no afectar la novedad de una patente si la tesis es pública durante un año antes, hasta un año antes de mi presentación de solicitud de patente. Después de eso sí, efectivamente hay un problema porque afecta la novedad. Y por ejemplo, en este caso, la patente a solicitar en el año 2021 era un sistema de nanotransporte basado en colágeno y vesículas extracelulares, pero resulta que se encontró un paper de los inventores en el año 2019 que hablaban de lo mismo, y eso hace que pierda la novedad. O sea, por eso es súper importante, cuanto antes de publicar, hay que evaluar si es una tecnología que es patentable o no, porque puede afectar la novedad de la patente y por lo tanto eliminar la posibilidad de proteger mediante una patente. Ahora, ¿qué es el nivel inventivo? Que este es como un tema súper complicado y que muchas veces no se entiende porque se habla de la obviedad. Y la invención no se deriva, lo que quiere decir es que la invención no se deriva de manera obvia del estado de la técnica. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien experto en la materia no es capaz no puede llegar a esa invención solo sin haber hecho un ejercicio previo de búsqueda de información. O sea, no es obvio para él que esa invención se derive de la técnica. Ahora, es relativo y es discutible, y depende de la persona que revisa las patentes, el perito, y probablemente, normalmente estas son como las observaciones que reciben las patentes cuando se presentan, que el nivel inventivo puede ser discutible. Ahora, para que no sea esto, la invención debe demostrar un aporte técnico respecto a lo conocido. Tiene que ser una alternativa a lo que ya está conocido, o sea, de ser distinto. Y para eso yo tengo que mostrar ejemplos comparativos dentro de mi memoria descriptiva. Yo comparo lo que hay y respecto de lo mío, de lo que yo estoy protegiendo. Que tiene que haber sinergismo, o sea, que mi tecnología o mi desarrollo mejora sorprendentemente, mejora mucho más lo que hay hoy día. O sea, A más B no es AB, sino que es C. Quiere decir que es mucho más. Y por otro lado, es lo que se llama el efecto sorprendente, que es como, wow, encontramos la cura para el cáncer.
Es como eso. Y si tenemos eso en nuestra descripción de patente, estamos bastante bien. ¿Qué pasa? Que muchas veces ocurren que hay equivalentes técnicos que son conocidos, o que no se demuestra en la presentación o la redacción de la patente que el aporte técnico de lo nuevo, o sea, que hay un aporte técnico en lo nuevo. Y eso entonces afecta al nivel inventivo y por lo tanto ahí tenemos que entrar a discutir con el perito de la patente si cumple o no cumple con los requisitos básicos del nivel inventivo. Este es súper complicado, este ítem, porque como les decía, es relativo y es discutible y depende de quién lo lea y de quién lo revise. Y de hecho, puede cambiar, que en un país puede que no verse afectado a nivel inventivo, y en otro país sí ser discutido, cuando presentamos patentes en países distintos. Ahora, ¿qué es importante? La búsqueda de patente, porque para nosotros saber si nuestra patente o nuestro invento puede ser protegido o no, lo que deberíamos hacer es una búsqueda del estado del arte. Y la búsqueda del estado del arte se hace normalmente sobre lo que son las bases de datos de patente y sobre todo lo que está publicado en papers y en reportajes y ese tipo de cosas. Bases de datos de patentes hay muchísimas. Es una información que es muy completa, está ordenada y está disponible, y por lo tanto es como hay que aprovecharla. Cada país publica sus solicitudes de patente concedidas, el INAPI de Chile, el USPTO de Estados Unidos y otras. Entonces uno puede entrar en esa base de datos a buscar información respecto de mi invención. Están clasificadas por un sistema que se llama SIP, que me permite identificar para no estar perdida buscando, sino que está identificado dónde tengo que ir a buscar. Y más del 80% de la información de las patentes no se encuentra en otros medios. O sea, no se hacen publicaciones de patentes. La información de las patentes están en la base de datos de patentes. Y es importante tenerlo presente porque existen buscadores internacionales que hacen estas búsquedas, normalmente que uno las puede hacer cuando está trabajando en una nueva idea de proyecto. Entonces lo ideal sería hacer una primera búsqueda, no solo en las publicaciones, sino también en las bases de datos de patente. No sé si paramos un ratito acá o seguimos. Dime tú, Lorena. Yo estaba súper entretenida escuchando, así que no sé. ¿Qué opinan? Sí, porque habíamos pensado... Sí que preparamos unos minutitos, a lo mejor alguien quiere buscar un café, alguna cosa, y seguimos. Sí, yo creo que sí, paremos unos 5 minutos y volvemos, son las 5:40, 41, que volvamos a las 5:46, ¿les parece? Ya, perfecto, porque también tú te sientas cómoda. Perfecto. Ya, por favor, 5 minutitos, ¿ya? Pero no se nos vayan, ¿ah? No se vayan. No se vayan. Ya. Bueno, entonces como yo les decía, el tema de la búsqueda de patente es muy importante y para eso existen las bases de datos de patente. Más adelante vamos a hablar más en relación a que no solo es para identificar si mi patente o mi invención ya está inventada, sino más bien también para ver que me ordene en la búsqueda de nuevas líneas de investigación o hacia dónde va el sistema.
Entonces, lo que se hace normalmente en una primera etapa de una invención es hacer una búsqueda del arte previo. Cuando nosotros tenemos ya identificado que tenemos algo que es potencialmente patentable, lo que se hace es buscar el arte previo, que es buscar qué es lo que hay respecto de esa tecnología y ver si efectivamente mi tecnología cumple con ser novedosa, con tener el nivel inventivo y con un uso industrial. Entonces lo que se hace es buscar en bases de datos de patente, palabras claves, similar a lo cuando uno busca en papers, se puede utilizar el clasificador internacional de patentes, más adelante se los voy a mostrar, y hay buscadores que permiten poner ciertas restricciones en diferentes campos. Por lo tanto, me achica y me acota de manera más fácil la búsqueda de la información que yo estoy buscando. Esta es la clasificación internacional de patentes, y se divide el conocimiento tecnológico en 8 secciones que se encuentran divididas en 120 clases, 628 subclases, otro alto mayor de grupos y subgrupos. Pero lo relevante es que cuando uno va a buscar información, se tiene que fijar en si va a ir a la sección A, que son necesidades corrientes de la vida, o temas de química, o temas de electricidad. Por ejemplo, Lorena, temas de electricidad o mecánica. Por ahí hay que tirarse. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que utilizando el sistema de clasificación internacional de patentes. Lo que se buscaba aquí era herramientas de mezcla o amasado que fueran montadas horizontalmente en un mezclador de tornillos sin fin. Entonces lo que se fue a hacer fue buscar primero en necesidades humanas, en aquellos equipos para hornear masas y procesar masas, máquinas y equipos para procesar masas, pero que manipularan artículos horneados hechos de masa, ser más específico, y así sucesivamente hasta llegar exactamente al área de invención en que yo estoy. Esto no es tan fácil, esto requiere tiempo, requiere competencias y habilidades en el fondo para buscar, y por eso normalmente esta búsqueda no la hacemos nosotros, sino que lo hace gente que es especializada en el tema, como por ejemplo en los estudios que hicimos con el caso tuyo, Lorena. El tema lo hicimos con una consultora que se dedica especialmente a hacer esto, búsqueda del estado del arte y después el desarrollo de una solicitud de patente. Ahora, algunos tips para la búsqueda, pero también es importante tenerlo presente porque es para que no estén tan perdidos en el momento de ver si una invención tiene algún potencial o no. Entonces uno puede partir siempre buscando con palabras claves e incluir sinónimos, puede ocupar palabras derivadas o usar caracteres comodines, como por ejemplo el asterisco, o ocupar operadores booleanos como por ejemplo and, or, not. Los ingenieros saben más de esto. Yo me declaro un poco incompetente en esta parte, pero es una manera de buscar, por ejemplo, vaccine de cualquier cosa, porque estoy ocupando un carácter comodín, or immunogenic, también un carácter comodín. Los lugares donde más se utilizan hoy día es Google Patents, y en general, para aquello que es más desconocido, Patent Inspiration. Después les voy a pasar, esto va a quedar disponible para ustedes, porque aquí les dejo una base de datos de patentes, donde pueden buscar información para sus patentes, y más que para sus patentes, para sus invenciones, y también pueden buscar información que les pueda ayudar para darle ideas, por ejemplo, para proyectos para estudios o para desarrollos de nuevas líneas de negocio, etc. Entonces acá tenemos el Patent Lens, el Google Patent, SpaceNet, LatiPat, que este es latino, está el USPTO, y aquí les estoy poniendo también bases de datos específicas de Japón, de Australia, de Corea, de China. Esto hace 10 años no existía.
la disponibilidad de poder entrar a la base de datos de patentes de los chinos y de los coreanos no existía. Hoy día sí. También está el PatentSnap y otras que son pagadas, otras son buscadores libres. Entonces lo ideal y la recomendación es que ustedes busquen inicialmente en aquellas que son de carácter liberado, y si ven que efectivamente ahí ven que no aparece nada parecido a lo que ustedes tienen, etcétera, entonces ya ustedes tienen ya tienen la idea inicial de que efectivamente su invención puede estar dentro de una característica de que sea de invención, digamos, una invención novedosa. Ahora, es súper importante tener presente una cosa. Uno siempre cree que si tengo una patente, uno se imagina, la expectativa es que me voy a hacer millonario con esto. Porque claro, tengo una patente y generé, entonces soy millonario. La realidad, la cruda realidad, es que yo inventé algo, por ejemplo, para ver tiburones, pero lo que hace mi patente finalmente es protegerme de que los tiburones se lleven mi tecnología. En el fondo, eso es lo que es una patente, es proteger aquello que yo inventé para utilizar, para que yo lo desarrolle o u otra persona lo desarrolle a través de una licencia, pero no es que me dé la puerta, la llave mágica de que mi invención va a terminar siendo una invención que va a generar mucho negocio, etcétera. Porque ahí ya viene todo otro tema que tiene que ver con la transferencia, los mecanismos de transferencia. Y es parte también de lo que hemos conversado otras veces, los que me han escuchado, la importancia de entender qué es lo que quiere un cliente y poder efectivamente resolver esas necesidades de la persona que está dispuesta a pagar por la tecnología. Ahora, pero ¿por qué es importante todo esto que yo les he hablado? No es solo para entender si están muy perdidos o no están muy perdidos dentro de sus invenciones, sino también porque a través de la información que está disponible en la web hoy día, con todas las disponibilidades de Internet que tenemos, la idea es, ¿por qué no utilizar la información de patentes y de publicaciones que están disponibles para generar nuevos desarrollos, nuevas líneas de negocio? Y ver, además, saber para dónde va, como quien dice, la micro, como se dice en chileno. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Qué es lo que se está desarrollando y qué no? Entonces, la idea es, ¿por qué no utilizar la información de patentes y publicaciones para mejorar el aprendizaje de nuevas ideas, conocer el estado del arte de las tecnologías en que yo estoy trabajando, guiar la elección de tecnología? Muchas veces uno puede encontrarse que de un área específico no se ha desarrollado mucho, y eso puede tener dos razones. Una, que el negocio no va por ahí, o dos, porque no se les ha ocurrido. Y eso ocurre, eso pasa. Entonces puede ser una puerta de entrada a desarrollar tecnologías que no se me habían ocurrido que podía yo empezar a desarrollar. Detectar a tiempo tecnologías emergentes, cuando empieza a aparecer una, dos, y después empiezan 10, y después empiezan 20, bueno, uno ya se da cuenta que por ahí iba el sistema. También conocer a los competidores, los posibles partners, los posibles socios. Por ejemplo, si uno ve que en una determinada universidad están trabajando en un área muy particular y muy parecida a la que yo me quiero meter o en la que yo estoy trabajando, esos podrían ser eventualmente socios míos. Por lo tanto, tengo la información como para poder conectarme con ellos y generar en conjunto proyectos que vayan avanzando mucho más rápido que si lo hiciera yo sola. También conocer alternativas de diversificación. O sea, por ejemplo, el manejo del agua puede ser infinito, y la verdad es que nosotros estamos viendo 4 o 5 alternativas. Entonces, puede ser encontrar información que está disponible en la web para efectivamente definir distintas alternativas que pueden ser muy interesantes.
Lo otro es no infringir la ley, por ejemplo, saber que ya hay patentes que ya están instaladas en Chile de una invención que a lo mejor hace que yo no pueda seguir trabajando en ese desarrollo. ¿Por qué? Porque voy a infringir la ley de libertad de operación, se llama, porque esa tecnología ya está en el país donde yo lo quiero proteger. Y bueno, y evidentemente lo más obvio es no reinventar la rueda. O sea, muchas veces ocurre, no pocas veces, ocurre que inventores están desarrollando cosas que son similares a lo que ya existe. Y no se dieron cuenta porque no buscaron, porque no hicieron el trabajo de hacer un análisis previo de en qué estaban metidos, y podían haber hecho, solamente si se hubieran mirado y se hubieran fijado, podrían haber hecho un pivoteo hacia un lado y ya no estar en lo mismo, no estar inventando la rueda. De hecho, hay estudios que hablan de que se pierde muchísima plata en Europa porque muchas veces se presentan patentes de tecnologías que ya existen. Entonces, esto es como el llamado a atención de decirle, oigan, está ahí, está disponible, ocúpenla. Y por otro lado, la información es libre, es de libre disposición, está ahí. Entonces, la información y la capacidad de las instituciones de gestionar esta información es uno de los elementos claves de la competitividad, y eso puede hacer la diferencia en que la Universidad de Tarapacá despegue porque haga este trabajo. Este trabajo que yo les estoy mostrando no es obvio. La gente normalmente no hace esta pega. Y es bueno darse cuenta que existe esta información disponible y que permitiría a muchos investigadores saber o investigar cosas que pueden efectivamente estar en la punta de la ola y que no se han desarrollado porque no ha habido suficiente interés. Es más, el 90% de la información es de libre disposición, o sea, está ahí. Y para que la información sea útil en las decisiones estratégicas es necesario instrumentar mecanismos adecuados de localización y análisis. Y esto no es para que lo hagan los investigadores en particular, esto se llama vigilancia tecnológica. Y esa vigilancia tecnológica es un activo que tienen en realidad las oficinas de transferencia tecnológica y que deben estar al servicio de las necesidades de los investigadores. Esto es algo difícil de implementar, pero existe y es bueno hacerlo, es necesario hacerlo porque hay mucha información, muchísima información que puede servir para tomar decisiones estratégicas respecto a dónde desarrollar de mejor manera mis líneas de investigación hacia donde yo quiero llegar. O sea, básicamente lo que les digo hoy día, está toda la información disponible al alcance de la mano. Así que yo los invito a que ustedes utilicen esta información. Esta presentación va a estar disponible para todos los que asistieron, y por lo tanto, disponible, ahí verá la OTL, está disponible para todo el mundo, pero ahí están las bases de datos para que ustedes puedan buscar la información, hacer una primera approach, y después de eso ver efectivamente si están bien orientados o no, y por lo tanto de ahí hablar con la oficina de transferencia para hacer su declaración de invención y empezar el proceso de búsqueda del estado del arte, etc. Así que eso es. Gracias por su atención y le dejo abierto para las preguntas. Muchas gracias, Patricia. Excelente, súper entretenido, y algunos conceptos que tampoco pues hasta yo desconocía. Ahí te está haciendo una palma el Cristian. Bueno, vamos entonces a una ronda de preguntas. Yo me imagino que todos estamos ahí interesados por preguntar alguna que otra pregunta, pero vamos a hacer algunas que ya me llegaron, ¿ya? Patricia, mira. Sí.
hay algo que a veces se confunde, es que con respecto a los tiempos, es que cuánto se demora en promedio solicitar una patente y cuánto se demora en obtener una patente. Mira, solicitar una patente es lo que se demora la redacción de la patente. O sea, es la persona que tiene que escribir la patente, que normalmente no son los investigadores, sino que son personas especializadas en hacer ese tipo de actividad. Normalmente se demora como un mes, entre 3 semanas y un mes, porque la persona que va escribiendo la patente conversa con el investigador para ver si ha capturado toda la información que es relevante para meter en una patente. Y eso se demora un mes. En depositarla en el INAPI, mediodía. Listo. En un mes está presentada la solicitud de patente. ¿Cuánto se demora en que te otorguen la patente? Depende cómo te fue con la patente. Si la patente está bien escrita y está bien presentada y la invención es sólida y es robusta, una solicitud de patente podría tener ¿cómo se llama? Una concesión de la misma. Si es en Chile se puede demorar entre 5 o 6 años. Yeah. Se demoran. En otros países es más rápido, y también depende, si tú lo presentas a una solicitud de PCT, que se llama, que en el fondo es un tratado de patentes, un tratado de cooperación de patentes, en que uno presenta la patente y mientras tanto, y dura 30 meses, entonces mientras tanto se está evaluando la calidad de esa patente, o del contenido, digamos, de la invención, y después de eso uno toma la decisión de bajarla o presentar la patente en distintos países, que dependiendo en fondo de la estrategia comercial, si se hace en un país o en otro. Normalmente uno la debería presentar en Estados Unidos, en Europa, en Japón, como típico. Pero depende de la tecnología. Una tecnología probablemente de la gloria debiera ser Claro. en Estados Unidos, al menos en Estados Unidos, en Japón y en Europa, probablemente no sé si tanto, pero sí en Estados Unidos y en Japón. Y China, probablemente a esta altura ya China pasa a ser un mercado relevante. Y eso se puede demorar, ahí ya cada país tiene sus propias demoras. Entonces se puede demorar, no sé, una concesión de patentes podría hacerse, si no fuera en Chile, sino que fuera 30 meses del PCT más unos 4 años en otro país, estamos hablando, bueno, de 6, 7, 8 años. Ahora, lo relevante no es la concesión de la patente. La patente no vale más porque está concedida o no está concedida. La tecnología vale desde el momento mismo en que tú solicitas la patente, porque tú ya ahí puedes negociar con una empresa que ellos hagan el escalamiento de la tecnología y que puedan seguir desarrollando y pagando todos los fees que vienen, todos los costos que significa mantener esta patente. Porque hay que pagar todos los años a un perito que está revisando, y qué sé yo. O sea, la mantención de la patente tiene un costo. Y ese costo lo ideal es que no lo financie la universidad, sino que lo financie la empresa que licencia esa tecnología para hacer el desarrollo posterior. Porque normalmente no estamos pensando en una tecnología que la universidad va a terminar con el frasquito listo para llegar y vender. Así que no, que es todo un desarrollo que tiene que ver con distintos estados de nivel de madurez de la tecnología que va avanzando. Normalmente, a ver, por ejemplo, el caso de la Gloria, que es como un caso más característico, ella empieza con un desarrollo muy entre laboratorio y pruebas preclínicas, en el mejor de los escenarios, pero el resto tiene un costo altísimo. Entonces, todo eso lo hace otra empresa que sigue todo el desarrollo, y después probablemente lo va a tomar una farmacéutica que lo va a convertir finalmente en una droga, por ejemplo, para el control del cáncer en mama. ¿Sí, no es cierto, Gloria? Estoy bien. Ahí no se le escucha. Pero antes de dar la palabra, porque ya tú Sí, namaste. la palabra, solo me... Pero ahí, Patricia, empiezan las dudas, ¿viste? Entonces, todo ese tiempo tú no lo puedes publicar. No, sí, ¿Sí? tú lo puedes publicar al día siguiente de lo que ingresa. lo presentaste a la Cuando INAPI. lo presentaste.
Ya, ¿Sí? perfecto, listo. Esa ¿Por era qué? una duda también de varios que van preguntando. Sí, porque el problema de una patente es que pierda novedad. La novedad la pierde si es que el señor perito busca en internet algo parecido y aparece tu publicación. Y dice, ah, pero es que ya está publicado, ya se sabe. No es nuevo, deja de ser nuevo. ¿Te fijas? Entonces, pero basta con que tú lo presentes en el INAPI, esa es tu fecha tope en de que tú ya puedes publicarlo. Ya entró antes que la publicación salga. Eso es lo que te quiero. Ya, muy bien. Entonces le vamos a dar la palabra a Tul, y ahí el Cristian le va traduciendo. Por favor. A Tul. I have one question. Patricia said the papers that we published, they have some ideas that, and on the basis of that, papers are published. So it may be a technological idea, it may be a scientific idea. Whether that ideas that already patented, that are already published, the copyright is transferred, whether it is possible to file a patent on that. ¿Cómo estuvimos? Patricia, sí, creo haber entendido. Ya. Que era muy similar a tu pregunta, Lorena. Sí. Es si es que se podría publicar sobre ciertos asuntos donde ya hay patentes obtenidas. Ah, sí, Claro. no hay ningún problema. No problem. Yeah, you can do papers. You can do papers sobre. Se me fue el. Over. No. Over. About. Es about. Sí. About. About Yeah. technologies. My question is different. What I say, the paper is already published. The papers are already published. Yeah. Copyrights are transferred to the publisher. Author's right as a technology designer. We, as an author, we have the rights. Whether now it is possible to file a patent on published work. That paper is already published. Ah, no, ya. Entonces es al revés. Si es que podría patentar sobre cosas que ya están publicadas. No, ahí no. Eso es lo que... No. Ya. No, uno no podría publicar porque sería poco ético ocupar información ajena, pero independiente de eso, perdería la novedad porque ya está publicado. No, pero él está hablando de una propia patente, ¿eh? No Sí. es de otro. Ya no, Claro. pero no importa, igual, si él publicó, él no puede patentar porque perdió la novedad. Se perdió la Lo novedad. mostré en el Sí. Yeah, Atul, Mm. you cannot do patent above already published works. I understand. Okay. Instead you No, are we the can owner. we can modify whatever the published work. We can modify the published work, and on that the patent is possible. Yeah, only if possible, if you have a novel Idea. you have a novel idea. Okay. Okay, no problem. Okay, Yeah. I understand. Thank you. Uh-huh. Amén. ¿Ya, Sí. Lorena? Sí, entonces voy a continuar. Ah, ya Luis levantó la mano, que yo tengo otra pregunta, pero Luis, vamos. A ver, no se te Hola, ahí sí. Ahí sí. Yo hablo en español. Hola, Luis. Hola. Hola, por favor. Háblame en español. Mire, sería, Agora en portugués. Portuñol. Ahora, yo tengo dos ejemplos de lo que la expositora habló. Que yo perdí mi patente, una de mis patentes allá en Brasil, por causa del tiempo de gracia de la publicación. Mi magíster resultó en una patente,
pero el tiempo de asegurar la exclusividad, el sigilo, el secreto de la... Secreto. Quedó un año parado, mi tesis no fue publicada durante un año. Yo defendí, pero no salió. Pero la patente se demoró más de un año. Entonces, cuando salió, después yo quemé mi patente con mi propia, ni siquiera fue un artículo, fue mi propia tesis. Entonces, eso fue una pena, pero es porque un año es poco tiempo. Solamente quiero llamar la atención de que a veces un año de gracias, por ejemplo, es muy poco tiempo. Entonces, eso tenemos que tener cuidado porque quemamos nuestras patentes a partir de nuestro propio trabajo, que llega a dar una rabia porque era una posibilidad de inventar, pero bueno, terminó siendo secreto industrial. Podemos llevarlo por ese lado, pero no generó patente. Segundo, me pasó también, estoy dando como ejemplo, me pasó también ahorita, estoy en eso sufriendo, le estoy debiendo al Cristian y al Yerko, un trabajo porque yo comencé a inventar la rueda sin saber que estaba, me acordé del libro, se llama 100 años de soledad, que el hombre siempre hacía cosas que después cuando llegaban los gitanos se daba cuenta que ya estaban inventadas. Y él estaba tan contento, pero después se daba cuenta que estaban inventadas. Estaba haciendo un trabajo y antes de mandar para el Cristian y para el Yerko, dije, voy a echar una mirada de nuevo en el Google Patent para ver si aparecía alguna cosa. Había un artículo y el artículo no tenía todo y la patente tenía más informaciones. Entonces, ahí yo me di cuenta que estaba parecido y estoy tratando ahora de buscar algunas alternativas para poder mostrar que sí de hecho es diferente. Que es diferente, que si bien los dos pensamos lo mismo, pero no lo ejecutamos de la misma forma, entonces creo que sí da valor a una patente, eso tenemos que conversarlo, mañana vamos a conversar con los chiquillos, pero es una de las cosas que realmente me hubiera ahorrado mucho tiempo si yo lo hubiera visto antes, pero no lo encontré en el tiempo que busqué la investigación, quizás no puse las palabras correctas, quizás no fui por el camino cierto, pero lo que quiero llegar es que la pregunta que quiero hacer es ya tengo, yo hice experimentos, yo desarrollé una investigación que daría una publicación perfectamente, más también daría una patente si yo lo sé escribir de la manera correcta. Es que, ahí mi recomendación para todos los investigadores es que los investigadores no tienen por qué escribir ellos la patente. Para eso hay gente que sí sabe hacer patentes, sabe escribir patentes y sabe poner lo que se tiene que poner. Lo que se hace es que se trabaja en conjunto con el investigador. Entonces, efectivamente, el investigador entrega toda la información y el conocimiento que está disponible para ponerlo en la patente, y la persona que escribe la patente lo hace de manera tal que quede una patente robusta, que efectivamente, por ejemplo, en el caso que tú estás contando, la patente tome de la vuelta, o el mismo persona que te ayude a hacer la patente, te diga, mira, ¿sabes? Desarrolla otro ensayo para darle vuelta a aquello que ya está disponible en la patente. A eso que quería llegar mi pregunta. A la medida que yo leí la otra patente y revisé mi trabajo, encontré diferencias que da para sustentar. Sin embargo, en mi cabeza aparecieron nuevas opciones. Dije, ¿y si yo hubiera hecho esto? Y yo ya contorné. Pero esa contornada es vaciado en experimentos de esas otras aplicaciones, esas otras experiencias aplicadas a eso que nunca fue hecho. Pero mi pregunta es, ¿yo tengo que hacer un experimento para probar? Porque ahora, si yo digo, uy, si yo colocara ese tubito por aquí y pasara por aquí, ya resolví el problema que yo también tuve y ya está resuelto. Yo sé que va a funcionar porque la experiencia previa que yo tengo sé que funciona, solamente que no tengo un experimento para decir, oye, esto funciona. Yo necesito hacer el experimento porque hasta que yo haga el experimento, ya va a salir otra patente que el hombre ya lo está pensando, porque va a pensar en eso. Esto Yo es muy experimento antes de hacer el experimento, o yo no experimento. Todo esto se ha debido porque yo demoré mucho en patentear. Entonces,
hago el experimento o voy y parto con la innovación en baseado a que yo tengo experiencias previas de experimentos anteriores que yo sé que van a funcionar en esa aplicación. Sí, mi recomendación es que se haga un estudio del estado del arte, se vea bien en qué nivel de la tecnología está, en qué se está topando y en qué no, y que probablemente se te van a decir, se te puede decir, oye, darle una vuelta por este otro lado para que se pueda robustecer aquello que le falta o que le sobra. Pero esa vuelta por el otro lado tiene que ser necesariamente ya baseado en un experimento o puede Probablemente ser sí. simplemente conceptual, porque yo No, veo, por ejemplo, yo leyendo la patente del hombre aquí, él dijo, también pueden ser usados con sodio, y él lo colocó así, en la patente dice, yo lo hice con agua, puede ser usado con sodio, y él ya me quitó la opción de usar sodio, porque él ya lo puso ahí, pero él no lo experimentó, porque aquí yo estoy leyendo y dijo, y todo Está lo desglosado, no está. no, lo que pasa es que efectivamente, como lo que yo mostraba, las reivindicaciones muestran la solución al problema y después dan soluciones alternativas para acotarlo de alguna manera, pero no necesariamente en todos los casos se hace el ejercicio. Pero si tú estás topando con esa patente en tu tecnología, probablemente tú sí vas a tener que hacer pruebas distintas que demuestren tu diferencia. Pero eso véanlo con la OTL, porque Luis, yo creo que, sí. Patricia, si me permites, porque yo creo que es muy relevante la consulta que hace Luis, porque de alguna forma es posible adelantarse a la elaboración de patente previo a tener los resultados en el laboratorio, sabiendo que va a llegar a buen puerto esa experimentación. Una de las cosas que hemos visto con Patricia es que en la medida que logremos precisar de mejor manera cuáles son digamos, las externalidades positivas o las funcionalidades de mi invención, es más fácil patentar, ¿no? Es decir, Más rápido. es difícil, o sea, es distinto decir, mi tecnología trabaja con sodio a que mi tecnología es capaz de absorber el 15% de la concentración total de sodio en la solución, por ejemplo, que estás tratando. En ese caso, hay mayor probabilidad de eludir una tecnología preexistente porque tú estás precisando los niveles en los que tú estás trabajando. Y para eso es necesario trabajo de laboratorio y estresar tu prototipo para conocer bien cuáles son los detalles de acción de tu tecnología. Ahora, ¿qué pasa? Que eso demora, ¿no? El riesgo es que que pase un tiempo y que la otra persona ya haya patentado. Ese es el riesgo. Están todos en la misma, porque cuando empiezan a chocar ideas comunes en los mismos años, comienza a chocar ideas porque está todo el mundo pensando, bueno, los de la misma línea de investigación están pensando, están convergiendo a un único valor. Y eso va a ser natural. Todos vamos a tener en diferentes lugares, la física es la misma, entonces vamos a llegar al mismo resultado tarde o temprano, por diferentes caminos. Mi pregunta es, una prueba, por ejemplo, nosotros hicimos un experimento que es una prueba de concepto. Nosotros hicimos prueba de concepto y validamos la prueba de concepto con un fluido diferente que el Microsoft. Solamente que el equipo que yo usé para la prueba de concepto es similar al equipo del otro, similar, no igual. No pensé en lo mismo que él, y tampoco pensó la misma cosa que yo, pero la prueba de concepto validó mi innovación. Pero hay un montón de otras cosas que yo puedo usar ahora, después de haber leído la patente de él, que yo puedo incorporar a la patente para poder darle robustez. ¿Será que yo necesito hacer la prueba de concepto de esas otras cosas? Porque me va a llevar más 6 meses para poder hacerlo. Y también tengo una defensa de magíster parada por causa de eso. Y va a llegar la hora que va a vencer y voy a perder nuevamente por el mismo concepto de un alumno por tener que publicar. Y entonces van a ser segunda vez que me va a pasar eso. ¿Qué hago? ¿Voy la mando? ¿O...? Yo creo que hay que conversarlo y hay que ver el caso en particular, porque así en el aire no tenemos mucho tiempo para que me expliques toda la tecnología y entonces
Es más fácil que lo conversemos, pero sí creo que hay alternativas desde ahí, desde lo que estás diciendo tú, que se puedan hacer modificaciones que le den diferencia. Hay que diferenciar de lo que ya existe, porque lo que ya existe ya hace que tu tecnología no sea nueva. Pero si tú logras demostrar que tu tecnología es nueva, distinta, diferente, entonces sí se podría no tener problemas de falta de novedad. Pero para eso hay que conversarlo, hay que leerlo, así que... pero ahí lo vamos, yo voy a verlo con... Ahí te vamos a apoyar. Uy. Sí, bueno, Muchas gracias, no, era solo eso. juntémonos mañana y ahí lo conversamos. conversarlo. Ujú. Ok, Ujú. muchas gracias, disculpen ahí el Sí, tiempo. no, entretenido. Bien. No, y otra cosa que también parece siempre se pregunta y están las personas a veces acostados en los investigadores a entender, porque, bueno, tú sabes que la OTL nuestra es relativamente joven, ya, no hace muchos años, entonces es cómo se configura o reparte la propiedad industrial, ¿ya? Aquí en nuestra universidad, si hay, por ejemplo, ya hay otros ejemplos de otras instituciones de educación que puedan salir como buenas prácticas. Nosotros ahora ya tenemos, ¿cierto?, un reglamento, pero tal vez no todos los investigadores lo conocen. Entonces, ¿tú conoces la realidad de otras universidades? ¿O cómo Sí, se configura el sistema de regalías al respecto? No sé. bueno, existe en general, todas las universidades tienen un reglamento de propiedad intelectual que define cómo se reparten los beneficios derivados de la explotación de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la tecnología recién se licencia y empieza a generar recursos, ¿Ya? beneficios económicos, recién ahí uno dice, dependiendo de la política, del reglamento que tenga la universidad, por ejemplo, en algunas universidades el 60% del royalty que se genera de la explotación de la tecnología, el royalty es como un 5% máximo del ingreso neto que tenga la empresa que explota la tecnología, que la vende. Por ejemplo, si estamos pensando en una tecnología para recuperar agua y que le cobra a la gente y gana 100, por decir, de los 100, el ingreso neto de eso es como 80, porque 20 es costo, del 80, el 5% de eso solamente es royalty, regalías, que se le devuelven a la universidad por el hecho de haberle licenciado la tecnología. Como licenciatario, esto es como pagar un arriendo. Yo te arriendo la tecnología, yo universidad te arriendo la tecnología, te arriendo la casa y tú me pagas a mí un 5% de lo que ganas por usar la casa. Y ese 5% se reparte en un 60% para el investigador, eso en algunos casos, 60% para el investigador, qué sé yo, 30% para la facultad, que es de donde es el investigador, 10% para la universidad y 10% para la OTL, que hizo la gestión de no sé qué. Eso es más o menos cómo se reparte. Depende de la universidad y depende del nivel de desarrollo que haya. En este minuto decirte 60%, decirte 100% da lo mismo porque no hay licencia y no hay beneficio ninguno. Pero cuando ya empiezan a ver, eso ya tiene que estar regulado. Yo no sé en la universidad, no me acuerdo si lo tienen regulado. Está regulado. El 50% para el investigador y un 50% que se distribuye entre tres estructuras, entre ellas el departamento, digamos un fee de Casa Central y el otro para la dirección de investigación, Claro. que podría ser, digamos, hotel. Claro, Ahora, eso va a depender de las tecnologías, ¿no, Pati? Porque finalmente ese número varía, ese 5% dependiendo de hecho, y además no olvidar que, por ejemplo, las tecnologías de carácter más, digamos que tienen que ver con patrimonio ambiental, digamos, dígase microorganismos, cosas que sean del acervo cultural, tienen que repartir esa
esos beneficios además con en los lugares y los representantes de los pueblos originarios donde están esos territorios. Entonces, ahí es donde se pone un poco más complejo el asunto. Depende del acuerdo al cual se llegue. Chile no pertenece al convenio de Nagoya y por lo tanto no ha firmado el convenio de Nagoya, que es la repartición a los pueblos originarios. Pero ojo que en la ley se hizo una actualización y en el espíritu está de hecho, en el nosotros espíritu firmamos, sí. firmamos con Davis un sí, no, digamos, sí, yo lo un sé. acuerdo de 3/3. Sí, yo lo sé. Si el tema está más bien en el acuerdo que se pueda llegar con las comunidades Sí. respecto de los beneficios, porque también hay que aclararles también a las comunidades que el desarrollo tecnológico, por ejemplo, de la bacteria, estamos hablando particularmente de la bacteria Pseudomonas lini de Patricio Muñoz, ese todavía no se licencia, por lo tanto no tiene ningún valor. Y las comunidades están esperando ganar plata, pero la gestión de aquí a que llegue la plata se va a demorar muchísimo. Entonces, ahí hay que aclarar muy bien cómo funciona esto, porque esto no es desarrollar una tecnología, patentarla y nos hacemos ricos, como mostraba yo en las últimas láminas. No, o sea, hay que hacer todo un desarrollo que puede durar muchísimo. Una tecnología, de nuevo, voy a ocupar a la Gloria, porque las tecnologías de la Gloria se demoran más de 10 años en llegar mucho más, como 15 años en llegar realmente a generar beneficios. Sí. Entonces, por todo el desarrollo tecnológico que eso significa, hay desarrollos que son más cortos, evidentemente. Una aplicación en computador, o sea, en internet, o sea, para el celular, eso se demora 3 años y ya estás ganando plata. El corner shop y todas estas cosas. Pero resulta que tecnologías de base científica tecnológica, como los que desarrolla Elizabeth, por ejemplo, en todo el desarrollo de nuevas variedades vegetales, por ejemplo. O sea, se demora como 15 años en sacar una nueva variedad vegetal. Y de ahí ojalá que alguien se la compre. Entonces, no es llegar y abrazarse. O sea, en el fondo, hay que entender que el desarrollo tecnológico toma su tiempo. Y eso lo tienen que entender tanto los investigadores. Bueno, los investigadores lo tienen mucho más claro que todo el resto. Las autoridades es lo que tienen que entender. Exactamente, las autoridades tienen que entender, los Corfo tienen que entender, los ANIT tienen que entender. Que las tecnologías no generan beneficios directos en el corto plazo, que hay un desarrollo que se requiere, que hay un valle de la muerte en el desarrollo, que después lo vamos a ver en temas de emprendimiento, pero que hay un momento en que se nos acaba la plata y para hacer el escalamiento hay que buscar plata de donde sea. Entonces, y si no se hace eso, la tecnología muere ahí, porque se requiere para el desarrollo hacer las pruebas de campo, por ejemplo, en el caso del tomate poncho negro, estoy inventando. Pero en el caso, hay que hacer pruebas de campo, hay que primero precomerciales, después comerciales, ver 2 años, 3 años y ver si efectivamente hacen lo que dice hacer, etc. Y eso toma tiempo y plata. Y se requieren inversiones. Y se requieren inversiones. Eso es lo que, bueno, que nosotros estamos atrasados como Universidad de Tarapacá comparado con otras universidades como la Federico Santa María, la Universidad de Concepción, que tienen muchas patentes, protección intelectual y todo, y nosotros realmente estamos atrasados y hay que decirlo, por eso que tenemos que ir trabajando en esto, en este camino. Pero para poder trabajar en este camino se requiere invertir. Y si la universidad no entiende que necesita invertir para probar, para hacer prototipos, es muy difícil. Entonces, eso es una cosa que es importantísima. Yo tengo una duda, es decir, no una duda, contarles de años atrás, porque bueno, yo la primera patente que perdí es porque obviamente la universidad no tenía ni siquiera hoteles, fue en el año 2006. Pero hace muy poco, yo te diría, no sé, unos 8 años, 5 años, no más que eso, a través de un empresario. Nosotros le hicimos a un minero, ya una forma de uno de los procesos mineros, ya, pequeños que ellos tenían, nosotros le hicimos todo en el laboratorio, absolutamente todo, y de la idea que él tenía, ¿ya?
le pudimos demostrar que realmente él podía, por ejemplo, no sé, poder transformar el cobre con otra cosa, que ya ni me acuerdo exactamente qué era, lo tenemos todo registrado, pero al final era su patente, porque él traía la idea, ¿cierto? Y nosotros le hicimos como laboratorio y le probamos que eso resultaba, ¿cierto? Resulta perfecto y da, pero impecable. Al final estuvo en conversación con la UTA y nunca llegaron a acuerdo. Nunca jamás, porque no existía OTL, ¿te fijas? Entonces nos perdimos esa patente y no debe ser 5 años, se nos puede haber sido mucho más que eso, o 5 o 6 años. Entonces, ¿cómo se va a trabajar como OTL con las empresas? Por ejemplo, si llega una empresa ahora nuevamente, nosotros hoy día tuvimos una muy buena reunión con Luis ahí con la serie de minería, qué sé yo. Si existiese la posibilidad, ¿cómo vamos a trabajar con una empresa? Mira, yo creo que el ecosistema ha ido madurando. En un momento, digamos, la empresa confundía los negocios, ¿bien? No es negocio de la empresa tener propiedad intelectual sobre tecnología. Lo que le interesa a las empresas es poder explotar comercialmente las tecnologías y generar riqueza a partir de esa explotación, ¿bien? Por lo tanto, una primera aproximación es aclarar cuáles son los negocios, ¿no? Es negocio de la universidad proteger digamos, sus activos intangibles o los activos intangibles que sus investigadores, y en este caso Universidad Estatal, a través de uso de recursos públicos, se empaquetan en tecnología, ¿no? Por lo tanto, hoy día el negocio de la universidad, además de, digamos, otras maneras de proteger y divulgar, es a través de las patentes u otros mecanismos de protección. Ergo, el negocio, y ahí una forma de negociación con las empresas, es la explotación comercial de esta tecnología. Y todos los mecanismos, por ejemplo, de derechos de uso preferente, derechos de uso exclusivo, son de alguna forma estas galletitas que le interesa a la empresa. De alguna forma es, bueno, yo voy a poder utilizar esta tecnología exclusivamente. Sí, eso eleva mi posición de negociación, porque yo podría además decirme, ¿sabes qué? No exclusivo, sí preferente, pero dame la posibilidad de poder tercerizarlo. Bueno, y esa estrategia de negociación viene después de entender en ambas partes que el negocio de la universidad es proteger sus tecnologías y el negocio de lo productivo, incluso lo público, es generar riqueza a partir del uso de esa tecnología. Yo creo que esa es la puerta de entrada para poder sentarse a conversar y hoy día las empresas van entendiendo eso. Hace poco acompañamos a un investigador a una mesa donde nos sentamos con gente en este caso, Aristía, y conversamos justamente esto. Cuando en algún momento un punto de conflicto con esta empresa fue la lucha por la propiedad intelectual, hoy día hay más conciencia que no es ese el punto de discusión que debiera convocarnos, sino que es cuáles son las condiciones de uso y de explotación comercial de esa tecnología. Y de a poco hay un grado de conciencia mayor también, ¿no? Y es porque también ha madurado el ecosistema en este último tiempo. No sé si Patricia coincide conmigo. Sí. Aquí lo importante para las empresas finalmente es que le solucionen el problema. Claro. Ellos no van a hacer negocio con las patentes. Para ellos no debiera ser un tema. O sea, en el fondo a ellos lo que les interesa es que le solucionen el problema. En el caso de Aristía es que no se le tiren el agua para abajo y pierda todo el trabajo que ha hecho con el agua. Entonces, ahí lo que hay que lo lógico sería, efectivamente, si hay un desarrollo tecnológico específico para ello, ese desarrollo específico se puede negociar y decirle, ¿sabes qué? Específico para ustedes por los primeros 5 años. Después de eso lo vamos a hacer abierto. O le vamos a decir ya, y no les vamos a cobrar, o no les vamos a cobrar nada. Por los primeros 5 años, y después le empezamos a cobrar por beneficio futuro. En el fondo uno puede negociar. Cuando uno tiene una patente y la patente está puesta en distintas partes del mundo, uno puede negociar también temporalidad, tiempo, la cantidad de tiempo que tú le entregas, la exclusividad o la no exclusividad,
y el lugar. Tú puedes decir, te voy a dar por exclusivo, por ejemplo, el caso tuyo que trabajas en el tema minero, eventualmente tú vas a poder licenciar algo en Perú, por decirte. Tú le puedes vender a la empresa minera peruana, decirle, mira, te doy la exclusividad para uso en Perú, pero yo la voy a licenciar en Chile, en Colombia y en Australia. Así no, pero a ti te doy la exclusividad para Perú. ¿Te fijas? Entonces, tú ahí vas negociando con la empresa, pero lo importante es entender que la empresa cuando llega a la universidad a tocarle la puerta es para decirle, tengo un problema, resuélvamelo. Claro, Y eso es lo que uno hace. en este caso se resolvió el problema y ellos quedaron felices. Y Claro. te digo que era como obtener cobre, pero de otra forma, no era la forma muy común. El tema Entonces, ahí lo debería pudimos haber hacer, sido, pero no pasó nada. claro, debería haber sido la negociación, es la patente la hace la universidad y se la licencia en forma gratuita a esta empresa, pero le da la libertad, lo deja abierto a que usted, aunque la universidad lo pudiera licenciar a otras empresas, pero cobrándoles un royalty, por ejemplo. Eso podría haber sido. Bueno, Todo se trata de desviar la negociación del tema de la propiedad intelectual a los derechos de explotación. Claro. Eso, A resolver el problema. Si eso es lo que ellos tienen, Claro. ese es el problema de las empresas. Tienen un problema y hay que resolvérselo, por eso vienen a la universidad. Claro, y fíjate que ahí es triste porque ellos él decía, no, si yo creo que con esta cosa, si le agregamos esto a esto, va a resultar. Pero yo creo, nosotros lo hicimos. Acá se verificó en el laboratorio que se podía y qué sé yo, y le agregamos otra cosita más y qué sé yo, y él se fue feliz de la vida. Trató de negociar la patente con la universidad, no se logró. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en otro momento Sí. y estamos muy bien para seguir adelante. Uh-huh. Creo que estamos en la hora. Sí. Está súper interesante. Uno sigue conversando. Creo que estamos en la hora, ¿cierto? Hay mucho, sí. Bravo, Bueno, como dice la Gloria, bravo, hay que dar un... Ojalá que nos puedan compartir todas las presentaciones que se han realizado. Sí, no, sí, están Estamos disponibles. armando, vamos a armar un canal de YouTube donde vamos a colgar todas las charlas para que puedan revisarlas. Así que Sí. Eso es muy bueno. Muy bueno para que todos... Eso lo vamos a hacer. Sí, sí, eso está disponible, así es que... Sí. Eso. Chao, Gloria. Ya. Y Bien, chao chao, a Gloria. todos, ¿ah? Agradecemos entonces a Patricia Anguita su exposición y a todos los que se han quedado hasta el último, hasta el final. Sí. Ya, muchas gracias. Un abrazo a todos y Chao, gracias por... Lo esperamos a la Ya, cuarta. Creo que hay chao. una cuarta.